Académica de altos vuelos, politóloga sin contemplaciones, mordaz, punzante, aguda. Es una de las voces más respetadas y revisadas en nuestros días, si no, la que más. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Preocupada? Sí, las noticias que llegan del país no son muy alentadoras. ¿Enojada? Un poco. ¿Deberíamos estar enojados? Yo creo que sí deberíamos estar enojados, pero sobre todo con el gobierno anterior, que fue una gran, yo diría, irresponsabilidad. 100 asesinatos por día en este país. Qué desgracia. ¿Pesimista? Un poco. ¿Y puede una pesimista recalcitrante llamar a que pensemos el futuro? Es como una obligación, me lo impuse como una necesidad. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Pues yo quisiera ser vista como liberal y autónoma. ¿Al poder lo respeta o le teme? Desconfío tremendamente. ¿Qué le envidia al poder? Nada. ¿Lo tiene? No. ¿Lo sabría usar? ¿Quién sabe? El poder le hace a uno perder la cabeza. ¿Siente que la escuchan? A veces. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran atención? La necesidad de que el poder del presidente esté acotado. ¿Esa es la advertencia? Sí, creo que estamos en un momento de un alto riesgo. En fin, ¿de qué ha servido a nuestra vida pública la historia? Para manipular el pasado y para hacernos creer en un país que no existió. Yo creo que hay que revisar la historia que hemos estado contando en los últimos 50, 60 años. Vuelvo, ¿al poder hay que vigilarlo o soltarlo? No hay que vigilarlo, desde luego. ¿Hay que cuestionar sus excesos y limitaciones? Absolutamente. La historia es mezquina. ¿Por qué? Nosotros somos mezquinos con la historia, es al revés. La historia es demócrata. No, la historia es lo que es, la vida que pasa, la vida que fluye. Así que el pasado tiene futuros inesperados. Es muy importante que tengamos eso presente. Así que un momento breve es un paso largo. Así es, eso puede ser un momento breve como depositar el voto en la urna, es un paso largo y así nos ha demostrado la historia reciente. ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en un momento de confusión y de transición. Ha dicho que quiere tomar el toro por los cuernos y rescatar la libertad de los hechos. Los hechos no siempre nos satisfacen, muchas veces nos traicionan, pero debemos dejarlos libres, que nos digan para dónde vamos. ¿La retórica tiene futuro? Sí, seguro. ¿El futuro es solo para los creyentes? No, pero como soy pesimista, tuve que hacer esa referencia a los creyentes. Igual ha dicho que al futuro hay que hacer lo posible. Sí, y esa es una de las responsabilidades que tenemos cuando somos adultos. 100 asesinatos por día. Inconcebible, inexplicable, irritante, es algo que provoca una enorme ira. ¿Estado fallido? Espero que no. Yo creo en el Estado mexicano. ¿Qué México le avergüenza? El México de la pobreza, el México de la violencia, el México de la desigualdad. Los ricos, cuando son indiferentes, cuando son inconscientes. Y me da mucha vergüenza que haya tantos pobres en México. ¿Qué México le intimida? El México del narcotráfico y el México de los políticos irresponsables. Imaginar el futuro. Es difícil. Quizá me niego a imaginarlo porque me da miedo lo que me imagino. Ha dicho que prevalece ahora la cara del conflicto y la confrontación. Sí, desafortunadamente creo que el discurso presidencial va en esa dirección. Insiste mucho en la confrontación y en el conflicto. Ha dicho que no cree que estamos en crisis, sino en una transformación. Eso espero, pero los acontecimientos de los últimos días, los asesinatos, la insolencia que han desarrollado, que han adoptado los criminales, realmente me asustan mucho. Cerca de 100 asesinatos al día. Sí, es algo inaceptable. ¿Hacia dónde vamos? Es una inmoralidad. No lo sé porque no nos han dicho los que tienen el poder hacia dónde vamos. Yo no sé si ellos saben hacia dónde van. Así como pensamos en el futuro. Es difícil pensar el futuro cuando hay tantos asesinatos. La tentación es pensar que se va a empeorar, sobre todo si el gobierno no nos dice cómo piensa resolver el problema. Nada más dice, por esta violencia no vamos a cambiar el plan.
Pero el presidente no nos ha dicho cuál es el plan de seguridad. Yo no lo he podido leer en ninguna parte. ¿Vivir con temor no es ya el futuro? Espero que no. ¿Vivir en el odio no es ya el futuro? Espero que no. ¿La democracia es un sistema o un método de gobierno? Las dos cosas. La democracia es el futuro. ¿Quién sabe? La pregunta gira por el mundo ahora, todo el mundo se la hace. Ha dicho que se ha liquidado la ilusión democrática. Se agotó. Se agotó para quienes esperan un gobierno autoritario, se agotó para quienes nunca han creído en la democracia. ¿Sin ciudadanía no hay democracia? Claro que no. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? No. ¿Es el populismo el remedio a las debilidades de la democracia? No, yo creo que al contrario, el populismo es la vía directa al autoritarismo. Al menos es lo que enseña la historia. Ha venido Rafael Correa, expresidente de Ecuador, a decirnos que la izquierda en América Latina no ha fracasado. Él es más optimista que yo. ¿Ese pasado es el futuro? Espero que no. No puede ser el futuro. No podemos tropezarnos otra vez con la misma piedra. En fin, ¿cómo aprender ahora a pensar en las derechas? Aceptando que existen y que no todas son radicales ni fascistas. ¿Cómo aprendemos a ver a las izquierdas? Exactamente. Hay que entender que hay posiciones políticas que son más conservadoras y que son moderadas. Vale la pena que se escuchen, ¿no? La historia anda escasa de noticias. No. La historia está urgida de vendetas. La historia no. Quienes quieren escribir la historia, sí. La historia dejó de tener memoria. Memoriosos somos las personas. Vuelvo, del poder hay que cuestionar sus excesos y limitaciones. Absolutamente. ¿Qué cosas están resultando hoy los partidos políticos? Bueno, por el momento son totalmente... parecen ser floreros. ¿Y qué es Morena? ¿Quién sabe? ¿El PAN qué está bregando? El PAN, la eternidad, que esa es su misión en la vida, pero de todas formas yo creo que el PAN tiene una columna vertebral que, por ejemplo, ya se rompió en el PRI y que Morena no tiene. ¿El PAN tiene futuro inesperado? El PAN tiene un futuro esperado, porque son conservadores, entonces siempre ellos tienen mucho más planeado el futuro que los demás. ¿En 2021? Ese es un reto para ellos. Por cierto, la política hay que defenderla. Sí, desde luego. ¿Cuáles son sus mayores virtudes? La política ayuda a la conciliación, reconocimiento de la pluralidad de opiniones y encontrar acuerdos entre esa diversidad. ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? Pues practicándola. ¿Qué ciudadanos hay por construir? Ciudadanos democráticos y informados. 100 asesinatos por día. Es muy desesperanzador. ¿Qué sociedad civil quiere AMLO? No lo sé, pero él prefiere una sociedad que escucha y que no habla. Ahora, ¿qué sociedad civil hay frente a AMLO? Una sociedad que escucha más de lo que el presidente quisiera y que habla mucho más de lo que el presidente quisiera. En fin, ¿cómo llega AMLO a su primer año? Sorprendentemente rodeado de improvisados, que coloca en posiciones difíciles, no nos permite ser optimistas respecto al futuro. ¿Se instala la autocracia? Ojalá que no, pero hay una serie de señales que son muy inquietantes. ¿Gobierno de ocurrencias? No solamente de ocurrencias, de venganzas, de resentimientos. Es como si el presidente estuviera organizando una comunidad de resentimiento en Morena. ¿La gobernabilidad en riesgo? Sí. ¿AMLO quería solo llegar a la presidencia o en verdad quería gobernar? Bueno, pues estamos ahorita viendo que lo que quería era centralizar y controlar. ¿No le observa temor para gobernar? No, es sorprendente. ¿Sentirse acosado por los contrincantes no es inseguridad a gobernar? Yo creo que es una estrategia política. ¿Con resentimiento social se gobierna este país? Pues aparentemente sí. No sé por cuánto tiempo. Cerca de 100 asesinados por día. Ese es un insulto, es una ofensa, y no nos han dicho cómo van a responder a ella. ¿AMLO conoce la historia del país? Tiene una versión muy a modo. Ha dicho que retoma el uso de la historia para legitimizarse. No es el primero que lo hace, lo hacen todos. Lo han hecho todos, no hay nada nuevo en lo que está diciendo. ¿Por qué este pasado o ese pasado no puede tener un futuro inesperado? Sí, claro que puede tener un futuro inesperado. Lo que yo quisiera es que tengamos presentes que nuestro futuro no está predeterminado por el pasado. Eso es muy importante. ¿La cuarta transformación es una regresión? No sabemos qué es, no nos han explicado. ¿Se transforman las instituciones del país o las quebrantan? Por el momento las quebrantan y no nos han dicho con qué las van a sustituir. ¿Qué presidencialismo está construyendo AMLO? Es un presidencialismo bonapartista. ¿Dónde están ahora los contrapesos?
Es que es justamente uno de los problemas que encuentro yo en este momento, México, que no hay contrapesos. La clase política no es un contrapeso como lo era en el pasado. Quizá los empresarios están un poco arrinconados en este momento o están en un modo de espera que no los hace actuar como un contrapeso. Y el contrapeso está desde luego en Estados Unidos. ¿Es un contrapeso el crimen organizado? Es peor que eso, es una amenaza al Estado mexicano, si no es que ya... ¿Debe negociar entonces el presidente con el crimen organizado? Claro que no. ¿Ese no es imaginar el futuro? No, espero que no. El plan de AMLO no está más cercano a negociar con el crimen que a combatirlo. Yo no sé si está más cercano a negociar con el crimen. Lo que sí veo es que no hay una idea de combatir el crimen. ¿Observa en el negocio del crimen organizado uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO? Ay, no, espero que no. ¿No es ese el futuro inesperado? No, espero que no. ¿No es ese el negocio del futuro? Si esa es su idea, se equivoca. Muy feo, porque los americanos desde luego no tienen esa idea en la cabeza. En fin, ¿AMLO administra o transforma? ¿Desmantela? ¿El discurso de AMLO es violento? A veces, ¿Polarizador? mucho. ¿Revuelta social en puerta? No lo sé. ¿Ese pasado no se dibuja en el futuro? Me parece un poco difícil. Lo que se dibuja en el futuro es una fragmentación social mucho más acentuada que la que ahora vivimos. ¿Estamos entendiendo a Estados Unidos? Yo creo que no. Bueno, el presidente no da la impresión de que esté entendiendo a Estados Unidos. ¿Y a Trump? Menos. ¿AMLO combate o apoya su reelección? Yo creo que la apoya de una manera insidiosa. ¿Es AMLO un predicador? Pues es muy desarticulado, muy poco articulado como predicador. Es un personaje, desde el punto de vista de la religión, sorprendente, porque tampoco conoce el Evangelio. ¿Sí a los medios de comunicación para las iglesias? No. ¿Adiós a Olga Sánchez? ¿No son los evangélicos los primeros interesados en su salida? No lo sé. ¿Nueva restauración de la Iglesia Católica en esta transición? No. Me imaginaba yo que sí, pero no. Nuevamente, volvemos al tema de la fragmentación. Hay una especie de pedacería religiosa en México. ¿Adiós al Estado laico? Eso es más difícil. La sociedad es una sociedad muy secularizada. No estamos en 1929 y tampoco estamos en 1830. Estamos en el 2019. Lo que hay, yo creo, más que religiosidad en la sociedad hay una búsqueda de espiritualidad. Vuelvo y cierro. Al poder hay que vigilarlo o soltarlo. Hay que vigilarlo. ¿Hay salida? Sí, claro. Sí creo que hay. ¿En soledad? Y en compañía.